les siga bendiciendo a todos. En esta nueva oportunidad tenemos aquí un nuevo mensaje. Estamos estudiando el libro de Génesis cada semana. La semana pasada sí no pudimos transmitir, pero aquí estamos. Vamos a empezar hoy Génesis capítulo 3. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludos de mi parte y del Dios Todopoderoso para ti, para tu familia, para toda tu congregación, donde quiera escuchen este mensaje. Desde aquí bendigo tu vida, que Dios rebose de lluvia, de bendición todo tu ser, tus seres queridos, y que esta palabra sea de gran aliciente, refrigerio para ti y para todos los tuyos. En el nombre de Jesús. Génesis, vamos a hablar hoy de la caída del ser humano. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por culpa tuya. Con penosos trabajos comerás de ella
todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Estamos viendo la historia de la caída del ser humano. ¿Cómo fue que cayó el ser humano? Adán. Dice que para hablar de la caída de Adán, tenemos primero que hablar de la caída de otro, no ser humano, pero sí un ser creado por el mismo Dios que creó a Adán, creó también a ese otro ser llamado Lucifer. Para entender la caída de Adán, aprendí que teníamos que entender primero la caída de Lucifer, porque una cosa tiene que ver con la otra. Entonces dice que antes que Dios creara a Adán, creó primero a Lucifer. Y dice que la palabra dice que Dios puso a Lucifer cuando lo creó, lo puso en el monte de Dios. Dios lo puso ahí para que Lucifer trajera adoración al trono de Dios, y eso lo explica más exactamente Ezequiel 28. En ese libro de Ezequiel, capítulo 28, usted va a entender aún más todo lo que le estoy hablando ahora. Cuando Dios, el Señor, hizo a Lucifer, ese ángel, ese querubín, lo puso en el monte de Dios. Está en Ezequiel capítulo 28. Y desde el versículo 2 en adelante, dice la palabra de Dios. Ya le voy a decir exactamente. Dice la Biblia que el Señor Dios puso a Lucifer en el monte de Dios. Y de ahí le dice en el capítulo 1, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro, que así dice el Señor omnipotente. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Me encuentro en alta mar, sentado en un trono de dioses. Y así sigue diciendo más adelante. Más adelante la palabra en el versículo 14, exactamente, dice, vamos a leerlo mejor desde el versículo 12, capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, y en otra versión dice en el monte de Dios, adornado con toda clase de piedra preciosa, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda.
Y ahí explica todo cuanto fue hecho, de cuánta clase de piedra preciosa fue hecho las vestiduras de Lucifer. El 14 dice, fuiste elegido querubín protector. Y antes en la parte B del versículo 13 dice, tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Antes que Dios creara a Adán, creó primero a Lucifer. Porque para entender la caída de Adán hay que mirar un poco la caída de Lucifer. Y dice, y especialmente preparado para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido, querubín protector, porque yo así lo dispuse, dice el Señor, porque Dios así lo quiso. Estabas en el santo monte de Dios, ahí está, y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti, hasta que se halló en ti maldad. Dejémoslo ahí, pero quería leerle un poco esto para que tenga en cuenta que esto no es invento, esto está en la Biblia. Dice que Lucifer fue creado primero que Adán, fue creado, él no es creador, y fue un ángel querubín, de rango querubín, uno de los principales ángeles del ejército de Dios, pero especialmente su misión, su tarea era la adoración. Entonces dice que Lucifer fue creado para atraer, para la adoración, para que trajera la adoración. Para eso fue creado Lucifer. Entre todos los ángeles de Dios, él era el que a través de él se manifestaba, todos los demás ángeles adoraban al Creador. Pero esto no era de Lucifer. La adoración no salía de él porque sí. Dice que en el momento que Lucifer creyó que era él el que producía la adoración, ahí se olvidó que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. ¿Cómo así? La adoración que salía de Lucifer y hacía que todos los demás adoraran y se manifestara esa atmósfera gloriosa, él la recibía de Dios. Dios derramaba sobre Lucifer, oyó, de su gloria, de adoración. Y Lucifer era un canal, es como el micrófono. El micrófono, para que salga voz de aquí, tiene que recibir. Si yo no hablo, no sale voz por este micrófono. Para que salga voz por el micrófono, ¿verdad? Él tiene que estar conectado a una fuente de energía. Yo hablo y sale mi voz. Para que me entiendan mejor, la fuente de adoración por la cual salía de Lucifer, él la recibía del Creador. Él recibía de la misma gloria, de la misma presencia de Dios, y de eso que él recibía, salía de Lucifer y hacía que los demás ángeles también adoraran al Creador. Cuando una persona es salmista, hablando de los músicos, empieza a adorar al Señor, empieza a cantar o a entonar un instrumento, y empieza la adoración en una iglesia, la presencia de Dios se manifiesta, la adoración de Dios, la adoración se manifiesta, se da la adoración y se manifiesta la presencia de Dios, no porque la adoración es del músico. Él recibe en intimidad de Dios, él debe buscar en intimidad la presencia de Dios. Dios le da de su amor, Dios le da de su presencia. Y cuando ese músico, cuando ese cantante alaba, adora a Dios, va a salir de él lo que ya ese músico recibió de Dios. Espero que me estés entendiendo. Lucifer, ¿cuál fue su error? Porque él creyó que la adoración, esa manifestación gloriosa, que cuando él se movía, que cuando él hacía
cierto movimiento, todos los millares de ángeles adoraban a Dios y se manifestaba una gloria de Dios impresionante. Él pensaba que Él era el que producía eso, que sin Él no se podía dar adoración, sin Él no podía haber manifestación, sin Él nadie más sabía adorar, nadie más adorar. Ese es el problema de algunos músicos o de algunos predicadores, que pensamos que el que uno predique y se manifieste la presencia de Dios, Dios sana a los enfermos, liberta al cautivo, Dios da paz al que está atribulado. No, eso no es del predicador. El predicador, antes de salir a predicar, él recibe de Dios. Lo que él recibe, dice la palabra, da de gracia lo que recibiste de gracia. El don de la predicación, el que Dios toque vidas, hable a mucha gente a través de una persona, Dios manifiesta su poder, no es porque eso es, la persona es dueño de ese poder, la persona es dueño de esa unción, de esa manifestación maravillosa. Esa persona es un instrumento, un canal. Este micrófono es un canal para que mi voz salga mejor, ¿oyó? Pero él apenas es un canal, el micrófono. Si yo no hablo, él no es nada. Si él no recibe de mí mi voz, él no es nada. Asimismo, Lucifer pensaba que él era el dueño, que él era el único, que él era el grande, que sin él no podía haber adoración excelente para Dios. Sin él nadie adoraba, sin él no se manifestaba la atmósfera gloriosa allá en el monte de Dios. Ese fue el gran error de Satanás, de Lucifer, antes de convertirse en Satanás. Lucifer, Luzbel, significa luz que sale de él. Entonces, esa luz que salía de Lucifer, llamado Luzbel, oyó, esa luz no era propia de él porque él la había producido porque sí. Esa luz que salía de Luzbel, él la recibía de la misma presencia de Dios. Él recibía de la luz de Dios y salía de él esa luz de Dios. Por eso decimos, todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. El don para predicar y para que mucha gente reciba de Dios no es exclusivo de nadie. Eso lo recibe uno de Dios y vuelve a Dios. Somos un canal apenas. El problema de Luzbel, que después se convirtió en Lucifer, Satanás o diablo, es cuando él creyó que él era el autor, el productor de toda esa luz y de toda esa gloria. Entonces dice que o sea, venía la gracia, la unción, la gloria, pasaba por él y volvía a Dios. Venía a Luzbel, a Lucifer, venía la gloria de la unción de Dios. Él recibía la unción de Dios. Ojo, porque él era perfecto. En el principio era perfecto, era lleno de sabiduría, era perfecto en todos sus caminos. Era correcto, andaba correctamente con Dios. Y cuando uno anda en obediencia con Dios, somos vaso de honra en las manos de Dios para que Dios deposite todo lo que Él quiera depositar. Dice la Biblia que Dios derrama de lo de Él en odre nuevo, no en odre viejo. En donde hay suciedad, donde hay pecado. ¿Cuántos predicadores o cuántos cantantes de Dios se han desviado del camino? Y hay muchos que están adulterando y están predicando la palabra de Dios. Hay muchos que andan robando y están predicando la palabra. Hay muchos que son homosexuales y están cantando. Y dice que son adoradores de Dios. Pero ¿sabe qué? Donde hay contaminación, no se puede recibir de la gloria de Dios, de la unción de Dios, porque donde hay pecado, Dios no participa. Dios no derrama en un vaso sucio.
Dios quiere que nos lavemos, que nos limpiemos en su presencia para derramar de lo suyo. Un corazón limpio es el que va a ver a Dios, pero también un vaso limpio, una persona en obediencia a Dios es apta para que Dios derrame lo de él. Lucifer, Luzbel al principio era correcto en todo. Por eso él recibía de la misma, imagínate, él estaba en el monte de Dios, estaba en la propia casa de Dios en el cielo, en allá alrededor, él estaba alrededor del trono de Dios. Él veía a Dios y recibía de la misma fuente directa. Él no tenía intermediario, él directamente recibía. Como cuando tú te expones a la luz de una cámara, como estoy yo ahora, y recibo de esa luz de la cámara para verme más clara, más claramente. Lucifer o Luzbel estaba en la misma presencia de Dios y era correcto en todos sus caminos. Cuando hay obediencia, Dios derrama de lo de él. Y recibía de la unción, de la gloria, del poder de Dios. Y eso que recibía Luzbel o Lucifer, eso era lo que salía de él. Y por eso millares y millares de ángeles adoraban a Dios con libertad y se manifestaba una gloria impresionante. Entonces, todo viene de Dios. Nada es creado por uno, nada es de uno. Ni los dones de cantante, de predicador, ni ningún otro don de profeta, apóstol, nada de eso es de nosotros. Todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. A Luzbel, Lucifer se le olvidó eso. Se le olvidó y quiso hacer lo que le daba la gana. Entonces dice que, pero un día cuando vino la gloria pasando por Lucifer, oyó, la adoración salió contaminada de vanagloria, codicia, orgullo, envidia, porque él quiso subir, él quiso apoderarse del trono de Dios. Porque cuando ya se llenó de maldad, Dios halló maldad en él por el orgullo, porque ya no quería que la gloria se la dieran al Creador, sino que recibirla a él, se estancara en él. Cuando quiso venir lo de Dios para que saliera por él como canal de bendición, ahí hubo contaminación y lo que salió de Luzbel fue una adoración contaminada. ¿Cuántas veces como predicadores sale predicaciones contaminadas con el mundo, con la carne, aprobando cosas que son antibíblicas? Muchas veces decimos no, porque yo sé predicar, yo conozco la Biblia, yo puedo predicar. ¿Cómo está tu vida ante Dios? Antes que los dones, primero están los frutos. Primero está cómo está mi vida con Dios. Por eso que dice el salmista en el Salmo 51, examíname, oh Dios, examíname. Y dice que quiero ser más, límpiame, porque quiero ser más blanco que la blanca nieve. Lávame, purifícame. Todos los días tenemos que buscar esa limpieza en Dios, porque nosotros estamos expuestos a contaminarnos con el pecado, con el mundo, todos los días, con pensamientos que no son de Dios, con palabras que salen de nuestra boca que no son agradables para Dios. Nos enojamos con los hijos, con el marido, con el uno, con el otro. Y por eso antes de recibir esa gloria, esa presencia, es lo que Dios quiere darnos, primero limpiémonos, primero pongámonos en paz, para que cuando recibamos lo que Dios quiere darnos según el don, lo que salga sea algo maravilloso, algo aceptable, olor grato para Dios. Entonces, cuando salió la adoración de Lucifer, ya él lleno de maldad, esa adoración, ese día salió contaminada. Y fue cuando Dios dijo, eras perfecto en todo, eras brillante, hasta el día que salió maldad en ti. Por eso Dios te echó del monte de Dios. El día que Dios encontró que la adoración que salía de Lucifer estaba contaminada, lo botó de allá arriba donde está el monte de Dios. Lo botó de la presencia de Dios.
Entonces Dios, porque él creía que era el que generaba esa presencia de Dios. Él creía que era la última Coca-Cola en el desierto, como decimos nosotros. Él creía que sin él, ya que él era el único que podía hacer que todos los ángeles adoraran, y sin él no pasaba nada. Él era el poderoso, él se sentía el grande. Se llenó de orgullo, se llenó de vanagloria. Y eso es el peligro de muchos cristianos. Cuando a veces estamos haciendo algo y sale bien, ¿ya? Pero pensamos que no es por Dios que lo hacemos, sino es por nuestras carismas, por nuestra fuerza, por nuestro intelecto, y que sin mí no se puede hacer nada. La iglesia sin mí no avanza, ese negocio sin mí no prospera, ese ministerio sin mí no es nada, esa iglesia no ha crecido porque ya yo no estoy ahí. Lucifer, ahí hay un espíritu Lucifer, porque el diablo fue el primero, Lucifer, que antes era Luzbel, fue el primero que tuvo esa maldad en su corazón, y Dios lo botó, porque la adoración que salía ya de él estaba contaminada, tenía mal olor, era un fuego extraño. Entonces dice, la Biblia dice que Dios lo puso a Lucifer, a Luzbel en principio. Dios fue el que lo puso en el monte de Dios. Él lo escogió y lo puso en el monte de Dios con una tarea para que se encargara de la adoración, y los demás ángeles también adoraran con él. Lo importante no es donde Dios te ponga, sino qué haces tú donde Dios te ha puesto. Ojo a esto. Lo importante no es donde Dios te ponga, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando. Lo importante es qué haces tú donde Dios te pone. Lo importante no es el lugar donde Dios lo pone a uno, ¿oyó? Sino que qué haces ahí. Cómo te manifiestas, cómo actúas, qué haces con los dones que Dios te ha dado. Lo importante es qué hacemos con lo que Dios nos da y en el lugar donde nos pone. Dice que como pastor, el lugar no es donde Dios te puso a pastorear, sino cómo ejerces tu pastorado allí. Lo importante no es donde Él te ha colocado, o yo lo repito nuevamente, sino que Él te da dones precisamente para que los ponga a funcionar, y ahí es donde está el detalle. Ojo con eso, porque a Lucifer también lo pusieron, a Luzbel, y él no hizo bien la tarea donde lo colocaron. Dios fue el que lo puso en su santo monte, pero el Luzbel, el Lucifer, no supo administrar bien lo que Dios le dio en el lugar donde Dios lo puso. Lucifer fue creado para servir y no para gobernar. Él servía a través de la adoración a Dios, haciendo que los demás también adoraran, atraer la adoración, la adoración para que los demás adoraran. Era servir, no gobernar. Esa fue la tarea que Dios le encomendó a Lucifer. Y dice que él fue creado para adorar a Dios, Lucifer, y no para hablar con Dios. Cosa diferente a nosotros los seres humanos. También fuimos creados para adorar, para servir, pero más que adorar, más que servir, es para tener una relación íntima con Dios, para hablar con Dios. Entonces, pero al ser humano Dios sí lo hace para tener una relación con Dios. Entonces dice que por eso fue echado del cielo, porque él se puso a inventar cosas que no le fueron atribuidas a él. Él quiso hacer cosas que no le mandaron a hacer. Lo colocaron ahí para adorar y él quiso fue gobernar. Y por eso lo botaron. Entonces, porque Dios encontró maldad en su corazón. Dios no le preguntó a Lucifer, ¿qué estás haciendo?
En cambio, a Adán, cuando Adán cayó, Dios sí se puso a hablar con Adán y Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Después que Adán pecó, lo primero que Dios hizo fue hablar con Adán. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? En cambio, fíjate que con Lucifer Dios no le dio esa oportunidad. Lucifer, Dios encontró una adoración contaminada, llena de orgullo, vanagloria, y no le preguntó Lucifer, ¿por qué hiciste esto? Luzbel, ¿por qué hiciste esto? Dios no se puso a hablar con Lucifer. Por eso yo te digo a ti, con los demonios no se habla, con el diablo no se habla, se echa fuera. Te lo repito, con el diablo no se habla, con los demonios no se habla. Al diablo se le echa fuera, a Lucifer se le echa fuera en el nombre de Jesús, con él no se habla. Dios cuando Lucifer cayó, no se puso a hablar con él lo botó. En cambio a Adán, cuando Adán cae y peca, Dios sí se puso a hablar con Adán. Aunque recibió Adán su castigo, pero Dios primero habló con él. Entonces dice, Dios no le hizo ninguna pregunta a Lucifer, porque si Dios le hubiera hecho alguna pregunta, estaría escrito en la Biblia. Si Dios le hubiera hecho alguna pregunta a Lucifer después que pecó, que cayó, en la Biblia estuviera. Y leímos todo el capítulo 3 de Génesis y en ninguna parte encontramos, en ninguna parte encontramos el evento de Lucifer como su caída, pero sí encontramos la caída de Adán. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, no encontramos en ninguna parte que Dios habló con Luzbel y le empezó a preguntarle por qué falló. Pero sí vemos en Ezequiel capítulo 28 lo que leímos, cómo fue la caída de Lucifer. Pero en ninguna parte dice que Dios le hizo pregunta a Lucifer por qué cayó, por qué pecó. Dios no le hizo ninguna pregunta, solo le está recordando quién era y cómo cayó. Eso sí aparece en la Biblia. ¿Quién era Lucifer antes? Le estaba recordando. Tú fuiste perfecto en todos tus caminos. Tú eras el ángel más hermoso. Tus vestiduras eran de piedras preciosas. Empieza a recordarle cómo Dios lo creó, dónde lo puso, en el santo monte de Dios, y cómo era de perfecto en todos sus caminos. Y después le dice, pero fuiste perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y ahí se habla de su caída, pero no habla en ningún momento que Dios empieza a preguntarle a Lucifer por qué cayó. Entonces dice, porque el mismo que te pone en el monte tiene autoridad para sacarte del monte. Con esto aprendemos, con el caso de Lucifer, y vemos de que el mismo que lo puso en el monte, o sea Dios, puso a Lucifer en el monte de Dios, él mismo lo puso, él mismo lo sacó. Con esto aprendemos que Dios es el que pone y Dios es el que quita, porque lo hizo con Lucifer, con el primero de la creación que le falló a Dios, antes de Adán. Y lo mismo hizo con Adán. El mismo Dios creó a Adán y a Eva y lo creó primero a Adán y lo puso en el huerto del Edén, en el jardín. Oyó, Dios lo puso en el Edén y falló Adán, cayó Adán y Dios lo saca. El mismo que te pone, el mismo que te saca. Entonces, Dios lo echó del monte y no habló con Lucifer, ya que no lo hizo para tener relación con él. ¿Por qué Dios no habla con Lucifer después que él cae? Es que ni antes. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo. Dios no hizo a Lucifer para tener una relación con él, una comunión íntima con él, una amistad con él, con Lucifer. Dios lo hizo fue para que adorara y punto. Y dice que Dios creó, pero cuando Dios crea a Adán, lo crea
para tener una relación con él, con el hombre. Por eso, con Lucifer, la Biblia no dice que Dios usó sus manos. Por eso dice que cuando Dios crea a Lucifer, Dios no usa sus manos para crear a Luzbel, a Lucifer. Creó Dios los ángeles. Y dice que ese ángel querubín, hablando de Luzbel, Dios le colocó todas sus vestiduras, fueron la más hermosa. Pero Dios no usó sus manos como con la creación de Adán. Porque con la creación de Adán, Dios, la primera vez que Dios se humilla para crear algo de su creación fue cuando crea a Adán. Porque antes todo lo que Dios había creado usó su boca, usó la palabra y fueron hechas todas las cosas, así como a los ángeles. Pero donde dice que Dios tomó del polvo de la tierra y con el polvo crea con sus manos, toma tierra con sus manos y crea al hombre, crea a Adán. Ahí fue cuando Dios se humilla por primera vez, porque para tú agarrar tierra tienes que inclinarte, tienes que agacharte. Dios se humilla tomando tierra con sus propias manos, creó al ser humano. Por eso es que de toda la creación de Dios, lo que Dios más ama, por eso la Biblia dice, yo te amé con amor eterno. Dios antes que uno lo ame, ya Dios nos ama. Y Dios nos ha amado con amor eterno. El amor que Dios le tiene al ser humano es eterno, es infinito, no tiene límites. Porque fue lo único de su creación que Él tomó con sus manos, lo creó con sus propias manos. Entonces dice que fue la primera vez que Dios se humilló. Entonces, y después que lo toma la tierra con sus manos y forma al hombre, después, para que sea un ser viviente, sopló en la nariz y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopla en la nariz de Adán, le está dando de la vida de él a Adán. Le está metiendo su vida. Tiene emociones, inteligencia, voluntad, porque le mete el alma y el espíritu. Entonces la vida de Dios fue impartida en Adán. Y dice que Adán pasó a ser un alma viviente. Ahora podía hablar con Dios y Dios podía hablar con él. En el momento que Dios sopló con él, comenzó una relación de amistad entre Adán y Dios. Adán y el eterno creador. Por eso la relación que tenemos con Dios es a través de Cristo, porque la relación del ser humano con Dios se cortó cuando Adán peca. Lo que primero se afecta cuando Adán peca, cuando Adán cae, es la relación. Dice que se cortó inmediatamente la comunión, esa relación íntima que tenía Adán con Dios se cortó cuando pecó Adán. Y por eso es que Cristo viene a la tierra para restaurar esa relación que se había roto entre Dios y el hombre. Lo primero que Dios quiere restaurar en ti, mi amigo que me estás escuchando, y mi hermano que me estás escuchando, lo primero que Dios restaura al tú acercarte, y que Él quiere que todos corramos a la salvación, porque lo primero, lo más urgente que Dios necesita que se restaure, que se arregle entre ti y Él en la relación. Antes que la plata, antes que la comida, antes que una sanidad, es la relación con Dios. Y fue lo que Cristo vino a restaurar, porque fue lo primero que se perdió. Entonces dice que Adán perdió esa relación íntima con Dios en el Edén, en el paraíso, cuando peca. La sangre de Cristo nos limpia de esa maldición, porque dice que cuando Adán pecó, se daña la relación con Dios y hasta la tierra cae en maldición. Hasta la tierra recibe maldición por culpa del pecado del hombre.
Entonces la sangre de Cristo, ¿qué viene a hacer? Viene a limpiarnos de esa maldición y restaura nuestra comunión con Dios el Padre, con Él mismo y con el Espíritu Santo. Nos regala un corazón nuevo y nos regala un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para nuevamente restaurar la relación con Dios. Es lo primero. El milagro más grande que tú y yo podemos recibir es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque Dios te regala un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Es como cuando a ti no tienes celular, estás incomunicado, estás en otra ciudad, estás en tu mismo pueblo o en tu misma ciudad, pero estás a metros, a distancia de tus seres queridos, o cuando el joven está en la universidad, en el colegio, y sus padres se quieren comunicar con él. ¿Cuál es el medio más efectivo? El celular. Y si no tiene celular, ¿cómo va a comunicarse? ¿Cómo nos vamos a comunicar si estamos lejos? Hoy en día se nos ha facilitado la vida en gran parte con este aparato, con el celular. Entonces el hombre perdió el celular, no tenía forma cómo comunicarse con su creador. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo a la tierra? Para terminar de restaurar esa comunión con Dios, vino a entregarte el celular, para que me entiendas más claramente. Y un celular con un plan ilimitado, minutos ilimitados. Y no tienes que pagar ni recargar, ni pagar en Claro, ni en Tigo, ni nada de eso. Porque de eso se encargó Dios, porque la salvación es gratis. Entonces, al recibir a Cristo en nuestra vida, recibimos, como quien dice, un medio para comunicarnos. ¿Cuál es? Un nuevo espíritu. Porque de las tres partes que tiene el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, muere el espíritu, se apaga el espíritu, se apagó cuando Adán y Eva pecaron. Cristo le regala un nuevo espíritu para que de una tengamos comunión con el Espíritu de Dios. Y se nos facilita la comunión con Dios, con nuestro Padre y con Cristo. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de esa maldición que nos dañó la comunión con Dios. Y dice que, y por el Espíritu Santo podemos tener esa relación con Dios. Por eso es imposible que vivas el Evangelio sin tener una relación con Dios. Todo el que está en Cristo tiene sí o sí una relación con Dios. Y es imposible que tú pases los días, la noche, vuelve el día, vuelve la noche sin hablar con Dios. Porque el que tiene a Cristo en su vida tiene el Espíritu Santo y Él te va a inquietar a que hables con Dios, a que hables con Él, a que te comuniques, a que vengas a Él, ¿ya? Y vengas a los pies de Cristo. Dice el mismo Cristo en la Biblia, dice, vengan a mí, el que esté cansado y cargado, venga a mí, yo lo haré descansar. Dice, y dice también la Biblia, dice, en Jeremías dice 33:3 dice que Él te enseñará, clama a mí y yo te enseñaré cosas, y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conocías. Entonces, es imposible que una persona que dice que tiene a Cristo en su vida no hable con Dios, porque ya la relación se restaura, tiene un espíritu dentro nuevo, que tiene deseo de hablar con su Creador y el Espíritu Santo te impulsa a ello. Así que lo primero que Dios restaura en la vida de una persona, la relación con Él. La persona del Espíritu Santo es la que nos ayuda en eso. En ese soplo de Dios le entregó la relación con Él, haciendo un alma viviente. En ese soplo Dios le impartió, Dios le dio un medio para que Él pueda comunicarse con Dios, Adán, y tener una relación excelente con Dios. Cuando le sopló en la nariz a Adán, para que fuera un ser viviente, como que dice, necesito hablar contigo, necesito tener comunión, amistad contigo, así que sopló, recibe de mí, para poder charlar, para poder hablar a Adán y ser los mejores amigos. Porque lo que Dios iba a conversar con Adán, no lo iba a conversar con ningún ángel, ni con la vaca, ni con las plantas, sino con un ser hecho a imagen y a semejanza de Dios, que fue el ser humano. Entonces dice que en ese alma es donde están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Por eso es un ser viviente.
todo era santidad, porque el hombre se alimentaba de la fuente que era el mismo Dios. Y en Adán no había pecado. Todo era santidad en el principio, porque él había recibido de la vida de Dios y todo lo recibía de Dios, todo lo recibía de Dios, la presencia de Dios, todo de Dios, la gloria de Dios. Adán podía hacer cosas sobrenaturales, porque la vida sobrenatural de Dios también estaba en Adán. Quizás hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero al recibir de la vida del Todopoderoso, del Omnipotente, cualquier cosa podía pasar. Y por eso es que en la Biblia hay hombres de Dios como Juan, en el Apocalipsis, que explica que Juan fue transportado al cielo y vio muchas cosas en el cielo. Otro hombre de Dios, en Daniel, fue transportado al futuro. ¿Cómo iba a ser? Dio una visión del futuro. Carros corriendo por carretera con luces y una cantidad de manifestaciones de cosas que vio Daniel, que hoy en día eran lo que en el futuro, que es nuestro presente hoy, nosotros podemos ver. Y muchas cosas que están escritas en el Apocalipsis, que van a pasar, que todavía no han pasado, pero que ya hombres de Dios en gran intimidad con Dios, Dios les permitió ver el futuro. Porque el que anda en el Espíritu, el que restaura su relación con Dios y anda en comunión con el Espíritu de Dios, cualquier cosa puede mostrarte Dios. Dice, y te mostraré cosas que ojo nunca vio, ni oído escuchó. Son las cosas que Dios le mostrará a sus escogidos. Porque cualquier cosa puede pasar en el mundo sobrenatural cuando andamos guiados por el Espíritu de Dios, y Adán andaba guiado por el Espíritu de Dios totalmente. Él hablaba con Dios así como hablar tú y yo, solo que solamente escuchaba su voz, pero él recibía de la misma presencia de Dios, tanto así que la presencia de Dios lo era todo para Adán. Adán andaba desnudo y Eva, porque ni el sol los quemaba. No sentían ni calor ni fastidio de frío, porque la misma presencia de Dios los cubría y lo alimentaba de todo. Entonces dice que es interesante saber que cuando Dios crea al hombre, le dio dos cosas que no le dio a Lucifer. Para terminar, y en el otro estudio, vamos a seguir con este tema de la caída del ser humano. Termino diciendo, hay dos cosas que Dios le dio a Adán que no le dio a Lucifer. Cuando Dios creó a Adán, le entregó dos cosas que no le entregó a Luzbel cuando Dios lo creó. Dios le dio a Adán identidad. ¿Qué identidad Dios le dio a Adán? Ser un hijo de Dios. Luzbel, Lucifer, nunca fue hijo de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Al único que Dios le da esa identidad como hijo de él es al ser humano. Y obviamente el Padre tiene un hijo unigénito, que es nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Pero hablando de lo creado, entre lo creado, al único que le dio la identidad de hijos de Dios fue al ser humano. Y otra cosa que Dios le dio a Adán, que no le dio a Lucifer, fue gobernar. A Lucifer Dios no le dio la tarea de la autoridad para gobernar, sino de adorar. Le dio fue la tarea de servir, de adorar a través de la adoración. Pero a Adán Dios le dio identidad como hijo de Dios y le dio el poder para gobernar. Le dio el gobierno para gobernar a la tierra, la sojuzgara y la dominara. Termino aquí. Así es que, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales, para poder entender la caída del ser humano hay que estudiar un poco la caída de Lucifer, porque una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, concluyo, el celo, la envidia son del diablo, porque fueron dos ingredientes que Dios halló
en la maldad que Dios encontró en el corazón de Luzbel, fue la envidia, el celo, que él quería ser como Dios y quería quitarle el trono a Dios. Eso quiso, por odio, lo manifestó acá, tratando de dañarle la vida, la comunión al ser humano. Si le dañaba la comunión al ser humano, él sabía que iba a dañar al ser humano, el Lucifer. Y lo logró. Pero mayor es Dios, que Dios siempre ha amado al ser humano, que Dios le dio otra oportunidad al ser humano que no se la dio nunca a Lucifer. Y por eso es el odio que Lucifer le tiene al ser humano. Entonces, mis amores, mis hermanos y mis amigos, seguimos en otra oportunidad este tema que está muy buenísimo. Que Dios les siga bendiciendo grandemente y ya sabe, si Dios pone, Él mismo quita. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Que Dios le bendiga grandemente. Y si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón para que se restaure su relación con Dios, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi corazón, mi vida y todo mi ser. Te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Entra a mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, a ser obediente a ti, a tu palabra. Lléname con tu Santo Espíritu. Regálame ese espíritu nuevo, ese corazón nuevo para poder adorarte, obedecerte y mi relación se restaure contigo a través de Cristo. Que la sangre de Cristo me limpie, me purifique. Quiero ser realmente ese hijo, esa hija de Dios que tú quieres que sea y pueda, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga.